Damos la bienvenida a todos los que nos ven y nos oyen por la internet. Le habla el pastor César Camejo desde Caracas, Venezuela. Para nosotros es un placer poder llegar a sus hogares y servir al cuerpo de Cristo con la palabra de Dios desde la Iglesia de Jesucristo Esperanza de Gloria. Nosotros tenemos una esperanza de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos la esperanza de gloria. Amén. Cristo viene pronto por su iglesia. Pero así como esperamos la venida del Señor, también buscamos la perfección. Buscamos ser transformados por el Señor a su imagen, para que cuando Cristo venga por la iglesia, consiga una iglesia conforme a su corazón, conforme a su voluntad. Y hoy tenemos un tema muy hermoso. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y buscamos en nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Amén. Leamos. En el nombre del Padre, la autoridad del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gloria, Padre, porque tu palabra es verdad. Yo pido que tu palabra penetre y transforme el corazón, que tu presencia se manifieste, que sea usted hablando. Pongo los dones que me has dado a la edificación del cuerpo de Cristo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento. De antemano le damos un saludo a todas las madres en su día y rogamos que sea Dios honrando la labor de madre que tan difícil es, que la paz de Dios sea en su corazón y que toque a sus hijos para que vengan a los caminos del Señor, a fin de que sean hijos obedientes conforme a la voluntad de Dios. Le felicitamos de verdad. Siga adelante, mujer esforzada y valiente. Hoy no voy a tocar un tema de madres, ya será para otra ocasión, pero voy a tocar un tema que el Espíritu Santo ha venido tratando. La semana pasada, ¿se acuerda el tema que hablamos? El tema que hablamos la semana pasada fue labios que honran, corazones que se alejan. Y tocamos el tema que aunque muchos hermanos hay en la iglesia que honran a Dios con sus labios, sus corazones están alejados de Dios. Mientras muchos labios honran al Señor, sus corazones se van alejando. Y Dios no quiere que lo honremos con los labios, que nuestro corazón se aleje, sino todo lo contrario, sino que la honra que reciba Dios de nuestros labios sea consecuente al corazón rendido a la voluntad, rendido a la presencia de Dios. Hoy vamos a ver un tema que es como una continuación de ese tema de la semana pasada, porque la semana pasada estuvimos hablando del tema sobre la hipocresía, la falsedad del evangelio que a veces se vive, que a veces honramos a Dios pero nuestro corazón está bien lejos, frío de Dios. ¿Y qué nos ayuda a vivir eso? Falsedad, engaño. ¿Qué podemos decir sobre eso? Una fe fingida, un evangelio fingido.
una vida en el caminar en el Señor de falsedad que fingir. Fingir es tratar de demostrar algo que no es. Es como actuar. Usted no ha visto que de repente alguien se cae y hace que le está doliendo algo y dice, ese está fingiendo. Ese está fingiendo que le duele, no le duele nada. Bueno, hay muchos cristianos que fingen ser cristianos. Perdón, no muchos cristianos, hay muchas personas que dicen ser cristianos, que fingen ser cristianos. Corrección. ¿Por qué? Bueno, viven un evangelio de apariencia. El tema de hoy se titula La manifestación de una fe genuina. La manifestación de una fe genuina, porque Dios quiere que usted y yo vivamos una fe de verdad, que caminemos este camino de la vida eterna de verdad, de corazón sincero, no fingiendo, no actuando ser cristiano, sino siendo cristiano, siendo hijo de Dios. El apóstol Pablo, verdadero siervo de Jesucristo, le escribe a un hijo en la fe, a uno que se formó bajo su ministerio, llamado Timoteo, y que para ese entonces estaba pastoreando la iglesia que el apóstol Pablo fundó, la iglesia de Éfeso, en Asia Menor, lo que hoy día es Turquía. Éfeso, como todo país pagano, estaba lleno de tanta maldad, fiestas paganas, perversiones, y que Cristo a través del apóstol Pablo llevó el evangelio a esa ciudad y muchos creyeron. Sin embargo, como podemos decir que muchos creyeron que se levantó la iglesia de Éfeso, también había entre ellos falsos hermanos, gente que fingía ser cristiana, que actuaba, pero que de ninguna manera eran gente que vivían una verdadera fe de corazón, genuina, verdadera, de fruto, sino que aparentaban delante de los hombres ser, pero por el otro lado eran gente que tenían doble vida, tenían pecados ocultos. También en ese tiempo había gnósticos, cristianos gnósticos, que llevaban un evangelio totalmente diferente, que negaban algunas cosas sobre la transformación del cuerpo, la resurrección de los muertos. Y entre eso había también falsos hermanos, como le escribe a los Gálatas Pablo, que se habían introducido, falsos hermanos que habían introducido para ver la libertad que ellos tenían, para espiar. Eso se me hace acordar cuando fui a predicar a la isla de Cuba, y entre la congregación había gente del gobierno que se hacía pasar por cristiano, que cantaba coro, pero que estaban ahí pendientes por si hablaban algo del gobierno, cerraban la iglesia. No eran verdaderos cristianos, estaban espiando, eran falsos hermanos. Así pasaba en la iglesia de Galacia. Había falsos hermanos que de entre lo de los judaizantes habían introducido para espiar la libertad que Cristo le había dado, de no circuncidarse,
XXX. También había en ese tiempo falsos ministros, falsos apóstoles, como bien lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Y como Pedro también lo infiere, hablando de los falsos profetas, en la segunda carta de Pedro 2, que vamos a leer, vamos a atacar sobre eso. Falso. ¿Quién es alguien falso? Un engañador. ¿Quién es un engañador? Un falso, un hipócrita, un mentiroso. Alguien que se esconde tras una vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué quiere decir? Que está fingiendo ser cristiano, ser oveja, ser ministro. Está fingiendo una fe que realmente no vive, que no es real. Vea usted el versículo 5 de segunda carta a Timoteo 1:5. Pablo, que había formado a Timoteo desde muy cerquita, había podido discernir en Timoteo alguien que tenía una fe genuina. Diga conmigo, fe genuina. Mira lo que dice el 5: atrayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Mira lo que dice, atrayendo a la memoria. ¿Por qué? Porque Pablo empezó a recordar sobre la vida de Timoteo, empezó a memorizar toda la conducta, todo el fruto de Timoteo en su trayectoria, en su formación al lado de Pablo, que Pablo empezó a recordar esa fe tan real que había en Timoteo, esa fe tan apasionada, tan entregada, esa fe verdaderamente genuina, que no era fingida. Porque alguien pudiera aparentar. Este no era el caso de Timoteo. Y le dice, la fe no fingida que hay en ti. Esa fe que tienes tú, una fe no fingida. Eso pudiera, yo le hiciera una pregunta a usted. Su pastor pudiera ver en usted esa fe no fingida, o esa fe que trata de aparentar algo delante de mí cuando detrás de usted sabe que no es verdad lo que está viviendo. Porque es que uno discierne eso. Yo puedo discernir quién verdaderamente tiene una fe genuina para el Señor y quién no la tiene. Porque usted puede aparentar por un tiempo, pero tarde o temprano la verdad sale a la luz. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. El fruto, por su fruto el fruto determina si usted tiene verdaderamente una fe genuina. Y empezó a memorar y a recordar todas las obras de Timoteo. Y dijo, wow, este muchacho de verdad tiene esa fe tan pura, que no finge ser cristiano, sino que realmente lo es. Este verdaderamente es apto para el ministerio que tiene. Ese es un ejemplo para los que tienen en la congregación. Y qué bello cuando un formador, un ministro puede decir algo así de alguien que tiene bajo su formación como ministro. Es decir, la fe que tiene John Ciro es una fe genuina, que no finge. ¿Puede decir eso? O que trata de demostrarme una cara a mí cuando por detrás tiene otra vida. Yo me he conseguido gente que canta al lado de tal y por detrás lo consigo fumando. Y no es que Dios no lo pueda libertar, es que Dios puede libertar.
Pero ¿para qué fingir algo que realmente no estás viviendo? Lo mejor es ser sincero, ¿verdad? Y dejar que Dios liberte. ¿Verdad que sí? Porque lo necesario para ser transformado es reconocer que tienes el pecado y que tienes la circunstancia. Pero cuando tú finges estar bien, cuando no estás bien, lo que terminas es engañándote a ti mismo, porque Dios saca todo a la luz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay gente que finge estar bien cuando tiene otra mujer por allí. Lo mejor es decir, bueno, yo tengo otra mujer por ahí, estoy mal, ayúdame. Pero como es falso, él finge vivir un evangelio y a él no le interesa tener una vida oculta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Timoteo era un verdadero, no solo discípulo de Cristo, sino también era un verdadero ministro del evangelio, pastor de la iglesia de Éfeso. Y mire lo que dice Pablo aquí en el mismo versículo 5. Esa fe que está en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, Pablo había conocido la abuela y la mamá de Timoteo. Había experimentado esa relación tan personal como cuando se conoce a una persona como realmente es. Yo puedo decir que a mí me nombran a José Gregorio, yo digo José Gregorio. José Gregorio lo conozco de nombre, por decir algo. Pero lo conozco. ¿Qué me va a decir a mí si yo realmente conozco a José Gregorio? Pasar tiempo con él. Yo conozco su nombre y sé quién es él, pero no sé cómo es él. Pablo conocía no solo a Timoteo, conocía de pleno la familia de Timoteo. Y había visto que la misma fe no fingida, esa fe genuina que había en Timoteo era la misma que había en la abuela y en la mamá. Qué bueno es tener la familia para el Señor, amén. Por eso debemos orar por nuestros familiares para que vengan al conocimiento de la verdad. Y qué bonito es que tener una abuela que lo haya criado. Porque le dice Pablo más adelante, dice, desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Quién le enseñó eso? Su familia, la abuela y la mamá. La cual te puede hacer sabio, le dice Pablo a Timoteo. Y esa misma fe, esa manera de vivir, la abuela y la mamá se lo transmitieron a Timoteo. No solo la enseñanza de la Biblia, que es fundamental, sino cómo vivir el Evangelio. El Evangelio hay que modelarlo. ¿Sabía usted eso? Pero no fingiendo, sino siendo real, siendo usted, viviendo la verdad que hay en su corazón para el Señor, no de apariencias. Y ahí es donde se cumple la palabra que dice, instruye al niño en su camino, cuando fuere grande no se apartará de él. Eso estaba pasando en Timoteo, y no solo eso, era ministro ahora. Y un ministro verdadero, de fe firme, genuina y no fingida. Pero muchos de nosotros no tuvimos la oportunidad de tener familiares conversos que nos hayan transmitido la fe y que nos hayan modelado la fe. Sin embargo, cuando el Evangelio llegó a nuestras vidas, si verdaderamente tocó nuestro corazón, transformó, haciéndonos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y nos enseñó a vivir para Él, nos ha llamado a vivir para Él de una manera genuina. Hay gente que hace el llamado al altar para recibir al Señor, y mucha gente pasa por compromiso, pero no hay una verdadera conversión.
Y muchos de esos cristianos que se llaman cristianos están en la iglesia, pero verdaderamente no viven la fe en el Señor Jesús. No siguen a Cristo, no toman la cruz, no siguen, no aprenden a padecer como cristianos, no saben vivir el evangelio, no lo viven. Creen que el evangelio es un club. Creen que la iglesia es un sitio de reunión para ser amigos. Y este joven llamado Timoteo, que aproximadamente los historiadores dicen que él empezó a pastorear la iglesia de Éfeso entre 16 y 18 años. Era un hombre bien centrado porque tenía una fe genuina, una fe real. Es que la edad no te dice a ti quién es verdadero, sino si has creído verdaderamente que Cristo es el Hijo de Dios y vives para Él de manera real, apasionada, genuina. Te interesa por buscar las Escrituras como buen discípulo de Cristo y vivirla. Hay cantidad de gente que no vive la fe de verdad, de corazón sincero, sino, hermano, un evangelio de apariencia, como que si de Dios se esconde la gente. En esta iglesia no podemos vivir un evangelio de apariencia, una fe para ocultar nuestra desnudez, una fe de actuación de teatros, sino una fe real, una fe genuina. ¿Usted me entiende? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos están aquí verdaderamente porque Cristo es el Señor y usted ama al Señor? Amén. Son pocos amenes me dicen a mí que, ay, pobrecito. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Porque hay que estar convencido de la fe. Amén. ¿Qué fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted ha visto a Dios, ¿no? ¿Verdad? Pero usted tiene certeza de que es verdad, Amén. de que Él es real. Gloria Y a por Dios. eso le sigue. Es tiempo de dejar ya de fingir, de actuar, de jugar a los evangélicos y vivir el evangelio verdadero, apasionado, entregado. Dejar la que avanza. Dios mío, porque a mí, Dios mío. Ahí nuestros hermanos lo están matando en Nigeria y nadie dice nada. Usted está bien cómodo, ¿verdad? Comiendo cochino, comiendo milanesa de pollo. Mire, hermano, si aquí llegara a haber una persecución severa, ¿Quién es quién? ¿quién es verdadero? ¿Quién tiene una fe verdadera, genuina? Mira, y a veces lastimosamente Dios tiene que probar los que verdaderamente son de Él. ¿Cuántos dicen amén? El evangelio no es lo que nos han venido diciendo por años. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es vida. El evangelio es un camino. El evangelio es una armadura de Dios. El evangelio es un camino para valientes, para gente verdadera, sincera. No es para gente de discurso, sino para gente que la vive. Hello. Amén. Es posible que en vez de estar viviendo una fe genuina, vivamos hipócritamente una religión fingida. Porque como dijimos la semana pasada, su corazón está lejos de Dios. ¿Qué debemos hacer? Porque a veces escudriñar nuestro corazón
nos ayuda a ver si realmente estamos en Cristo de verdad. Aleluya. ¿Cuántas veces yo no he escudriñado mi corazón y he visto falsedad en mi corazón que lo he tenido que sacar fuera? He tenido que arrepentirme de esa falsedad. Pero ¿qué me dice de eso? De un hombre y una mujer genuina, que no acepta hipocresía en su vida, que no acepta falsedad ni actuar a jugar el evangelio. El evangelio no es ir a los cultos los domingos y los miércoles y a lectura bíblica los viernes. Eso es parte de la adoración y de la formación de la vida cristiana, del crecimiento y de la comunión con los hermanos. Pero el evangelio se trata de vivirlo a la manera de Cristo. Real. En el trabajo, en la universidad, en la casa, en la calle. El Espíritu Santo me ha tenido ministrando esto. Porque a veces decimos que hay que orar, pero no oramos. ¿Y a qué nos engañamos? A nosotros mismos. Esa es la primera premisa que yo mismo me hago a mí mismo. Si tú dices que hay que orar y no oras, no sirve de nada. Eres un falso y un engañador y un mentiroso. Hipócrita, fariseo. Me voy a orar. ¡Fu! Yo mismo me increpo porque el evangelio hay que vivirlo. Si no, no hay moral, no hay realidad, no hay verdad. Si yo le digo a usted que hay que estar puntual en el discipulado y yo llego tarde, ¿de qué sirve? Viva el evangelio con pasión, con verdad, con entrega. Los que tienen al Señor en su corazón, de verdad, no fingen, no son falsos. ¿Es posible estar así? Si no escudriñamos este corazón, ¿sabe qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Por ahí lo dijeron hace ahorita. Hipócritamente, un evangelio hipócrita, ¿qué? Fariseísmo. Jesús dijo, guardado de la levadura de los fariseos, guarda tu corazón de la hipocresía, de fingir. Yo hago un llamado a todos los que nos ven: dejemos de fingir ser evangélicos y vivamos de verdad el evangelio, la fe. Yo quiero que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 10, 32. Hebreos 10, 32. Para tener un ejemplo de fe verdadera de nuestros hermanos de la iglesia del primer siglo. Y 10:32 dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Digo conmigo, combate de padecimiento. Combate de padecimiento. Pero dice gran combate. Mire, después de que un verdadero hijo de Dios ha sido iluminado, ¿iluminado con qué? Con la verdad del evangelio, con la revelación de Dios. Lo que se levanta contra usted es el mismo infierno, ¿sabía usted? Y Dios permite para probar nuestra fe. Y a veces hay que combatir.
Por eso somos soldados de Jesucristo. Se combate y se padece por el Señor. Y miren lo que y sigue diciendo. Por una parte, ciertamente con vituperios. Hay gente que dice estar en el Señor, pero no quiere problemas. No quiere que nadie le diga nada, que nadie se mete con ellos. ¿Qué clase de fe es esa? Que no quiere problemas, que no quiere nada. Pero quiere vivir prosperado y en victoria, como dicen por ahí. Es más, el que vive verdaderamente la fe y no está actuando, se sorprende cuando no tiene problemas. No hay padecimiento, no hay vituperio. ¿Ah? Y sigue diciendo. Y dice, por una parte ciertamente con vituperio y tribulaciones. Fuiste hecho espectáculo. Y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. ¿Quién estaba en una situación semejante? Otros hermanos. ¿Cuál situación era esa? Vituperios y tribulaciones. Siendo perseguidos. O sea que eso no es ni uno, nada más de uno. Hermano, esto es un combate de reino contra reino. ¿Entienda usted eso? Hemos sido trasladados al reino de la luz de su amado Hijo. Satanás viene contra los hijos de Dios, pero Dios lo permite para que verdaderamente viviendo el Evangelio deje de quejarse y use la armadura de Dios, combata, sufra, viva el Evangelio, lo palpe en la carne. Pablo decía, ahora en adelante nadie me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Había sido apedreado, había sido llevado a palo, lo habían latigueado, lo habían encarcelado. Y hoy un poco de gente dice que son cristianos victoriosos, que arrebatan la presa, pero lo que quieren es el lujo. Fingen ser cristianos. Eso no quiere decir que Dios no pueda bendecir a alguien. Eso está claro, ¿verdad que sí? Pero el que vive la fe verdadera sabe a lo que se enfrenta y aún así sigue adelante con Cristo. Sigo leyendo. Porque en los presos también compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Mire, un verdadero hijo de Dios, no importa lo que le pase, si le quitan todo, sus bienes, él sigue gozoso adelante. Muchos hermanos y desde hoy aleluya, que actúan ser hermanos, o actúan ser ministros, o actúan y fingen una fe que no realmente vive. Le roban el carro y dicen, ¡ay! El diablo me lo quitó. El diablo no. Gózate. Diablo mentiroso, guárdame mi carro. Dios lo permitió. ¿Sabe por qué lo permitió? Para ver si realmente Él es su hijo. Me tocó ver el caso de una hermana, Ana Cecilia, Costa Rica. La hermana la estafaron y la dejaron en nada. Y ahí está siguiendo al Señor con gozo. Ha aprendido a gozarse en el Señor. Eso no cualquiera lo vive. Cantidad de gente dice, no, es que Dios me abandonó, me voy. Ha demostrado tu corazón que tú no tenías una fe genuina.
Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia, es la revelación de Dios. Y sigo diciendo, sabiendo que tenéis por vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos, porque el que tiene una fe genuina tiene su esperanza de gloria en los cielos. Los de la fe hoy, los de la superfe es conquista, toma, captura y obtén. Pero ¿cuántos quieren ir a predicar el evangelio? No, ellos no están interesados en eso. Perdónenme por ser tan sincero, porque ama, habla la verdad. Entonces ya es tiempo de dejar de jugar a los evangélicos. O usted es hijo de Dios o no lo es. O sigue a Cristo o sigue a Satanás. O sigue a Cristo o sigue al dinero, pero a los dos no. El verdadero hombre de Dios y mujer de Dios que cree verdaderamente, que no finge la fe, no importa qué pase. Como dijo el apóstol Pablo, ¿quién me separará del amor de Dios? Tribulación, o angustia, o hambre, o desnudez, o peligro y espada. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Hasta el cansancio se ha dicho. Muchos sembrados entre pedregales. Cualquier pruebita que les viene, deja el pelero. Cuando le sale el sol y le quema las ramas, se van, se mueren, se marchitan. Mire lo que dice: no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Cuál galardón? ¿Cuál confianza? Es que nuestra herencia está en los cielos. Miren lo que dice el versículo anterior: sabiendo que tenéis vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Hermano, el que verdaderamente vive la fe genuina en Cristo no se deja desviar por nada, ni por nadie, ni por nada, ni lo que suceda. Pues tiene su mirada en Jesús y en la esperanza de gloria en Cristo Jesús. Amén. No se vive el evangelio solamente de palabras, sino de hecho. Aleluya. Y mira lo que dice en el 38. El 36 dice: porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtenga las promesas. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Vivir verdaderamente para Él, no hacer la voluntad de uno. Porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Mira, el que no tiene una fe fingida no dice tener fe, él vive en fe. Él vive, porque ha sido justificado por la fe del Hijo de Dios. Vive en fe todos los días, esperando la promesa, no importando nada de lo que pueda pasar, ni nada de lo que puedan decir, ni nada de lo que le pueda acontecer. Mira, hermano, el verdadero Hijo de Dios no se deja tropezar por nada. ¿Te entiende? Segunda de Corintios 4, 7, 18. Segunda de Corintios 4, 7 al 18. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Hoy dice la gente que estamos prosperados en todo, mas no angustiados.
en apuros, mas no desesperados. ¿Cuántos están en apuros pero se desesperan? ¿Cuántos están atribulados y se angustian? El que tiene una fe genuina en el Señor, no fingida, no se deja angustiar, no se deja angustiar por las tribulaciones. No importa cuán apurado esté, no se desespera. Y si lo hace, rinde el corazón delante de Dios verdaderamente diciendo: Señor, toma este desespero, toma esta angustia que tengo. ¿Ok? La rinde al Señor. Entonces, una cosa, hermano, es fingir aquí gozo y alegría ante el pastor y por allá vive amargado. Parece que hay gente que llega, toca la puerta de su casa y se transforma. Transformer. Si olvidó el evangélico. ¿Ah? ¿Qué es eso? Eso es falsedad, hipocresía, fariseísmo. Usted sea igual donde siempre, donde sea. ¿Ah? Transform. Finge. Está como la película La Máscara. ¿Ah? Tienen una máscara. Oye, se parece evangélico, habla como evangélico, pero no es evangélico. Sigue hablando, Señor. Y sigue diciendo: perseguidos, mas no desamparados. Hoy, si estuviéramos perseguidos, tuviera los que dicen ser bendecidos. ¿Ah? Cómodo. ¿Ah? Estuvieran llorando y reprendiéndote el espíritu de muerte y toda esta cosa. ¿Ah? ¿Ah? Dándole órdenes a las celdas y qué sé yo. Estuvieran huyendo en la avalancha. Yo no tengo nada que alguien tenga muy caro, ¿no? No es que no nos vamos al extremo. Pero lo que yo digo es que cómo falta, hermanos, cómo falta de gente que vive el evangelio de manera tangible, que no importa lo que pase en su vida puede decir que está en victoria, que el gozo se lo lleve para su casa y lo lleve en la calle, que tenga una relación genuina con Dios en su casa y también en la iglesia, que dé fruto aquí pero también allá en su casa, en su trabajo, que viva la palabra, que sea sincero cuando se equivoca delante del Señor, sobre todo, más que delante de los hombres. Pero cuando alguien es real, hermano, es perseguible. Cuando alguien vive el evangelio con pasión, vence los obstáculos. ¿Cuántos tienen problemas últimamente? Yo tengo problemas. ¿Cuántos tienes tú? Quizá los míos no son nada comparados a los tuyos. Pero hermanos, esa fe genuina va acompañada del amor sincero. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno tiene una verdadera fe en su corazón, el amor de Dios se derrama en su corazón. Amén. Porque por amor de Cristo lo soporta todo. Soporta inclusive a los hermanos que nos hieren. Sobrelleva, confronta, corrige. Pero todo es porque el amor de Dios está en su corazón. Y no importa cuánto pueda padecer por causa del nombre del Señor, cuántos problemas pueda estar pasando, sigue firme viviendo la fe. Esas son la gente, hermano, que marcan tu vida.
que dejan una huella y dice, yo quisiera ser como él, yo quisiera ser como ella, porque viven una fe verdadera, no exenta de problemas, no exenta de errores humanos, no exenta de tribulaciones y circunstancias difíciles, pero también no exenta de una verdadera fe, de un verdadero amor que le hace permanecer firme, que le hace perseverar. En cambio, el que tiene el antifaz de cristiano, cuando viene el problema, reniega de Dios. Finge delante de los hermanos ser amable. Yo prefiero que me vean con todas mis debilidades como soy y no que vean una apariencia de lo que no soy, porque así Cristo me llamó y así Cristo me ha transformado y seguirá transformando, y así hará contigo, porque nos llamó, nos atrajo a Él de verdad, de verdad, de verdad. Y yo a veces como pastor hago cosas que no debiera hacer, pero yo quiero que ustedes vean mi corazón, les abro mi pecho para que vean la pasión que tengo por Cristo, que quiero que imiten, que quiero que vivan. Y si eso les lleva a ustedes a ser mayor que yo a la manera de Cristo, yo me gozaré. Aleluya. Aleluya. Si mi trabajo en el Señor como pastor y ministro del Evangelio repercute en que usted tenga una verdadera fe y viva un verdadero Evangelio, entonces me gloriaré de que he hecho mi trabajo y me gloriaré en el Señor de que usted vive una verdadera fe. Esto no se trata de dar discurso o de decir un domingo qué tremenda palabra se tiró el pastor el domingo. Después de la palabra viene la práctica. No me cansaré de repetirle las mismas cosas siempre hasta que Cristo sea formado en vosotros, como lo dijo el apóstol Pablo a Corintios. Si no vivimos a la manera de Cristo, estamos fingiendo un evangelio. Estamos tratando de justificarnos a nosotros mismos de que hemos hecho un evangelio a nuestra manera, pero que Dios nos entiende. No, Dios no nos entiende. Dios nos entiende cuando hemos rendido nuestro corazón a vivir el evangelio como Él nos dice que vivamos. Es su estándar. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue. Gozarse cuando comes arroz con mantequilla, gozarse cuando comes pollo a la plancha, gozarse cuando hablan falso testimonio y aún así sigues adelante. Gozarse cuando inclusive hermanos te miran mal. Gozarse cuando te persiguen. Gozarse. No importa la circunstancia, hermano, el que vive el evangelio verdaderamente vence. Vence los obstáculos. Vence los problemas. ¿Cuántos obstáculos no he tenido? ¿Y cuántos obstáculos no tendré? Hasta que el día de Cristo se haga tangible en nuestras vidas. Pero mientras tanto, tu fe va a ser probada. Tu fe va a ser retada.
Dios va a sacar dentro de ti lo que hay que no le agrada a Dios. Dios va a sacar de dentro de ti si verdaderamente vives a la manera de Dios. Si eres un verdadero evangelio, si vives una verdadera fe, o estás escondido en un traje de una mala novela de evangélico. Que yo como pastor pueda percibir que en ti hay una fe no fingida, como Pablo con Timoteo, pero que sobre todo tu Dios, tu Padre, si verdaderamente es tu Dios y si verdaderamente es tu Padre, puede haber dentro de tu corazón, porque Él es el que prueba la mente, escudriña la mente y prueba el corazón, que eres un verdadero hijo de Dios. ¿Entiende la reflexión de esta mañana?